la computadora. Listo. Pues muy bien, papás. Estoy muy sorprendida con que estén todos. No sé bajo qué amenaza están aquí, pero la verdad es que estoy muy contenta. En este ya último jalón, ¿siguen en clases? ¿Ya salieron de clases? Seguimos. ¿Seguimos en clases? Ok. Y en este último jalón, no sé cómo ustedes lo sientan, pero yo les aseguro que sus chamacos ya están en el grito del ya, ¿no? Y los maestros, igual, porque además de que ellos están en el grito del ya, lidiar con niños en el grito del ya está complicadísimo. Entonces, bueno, finalmente muchas gracias. Gracias por estar aquí, justo conocerlos. Me imagino que a lo mejor hemos coincidido en otras conferencias durante este ciclo escolar por hijos en otros grados, o no sé, estoy bien. ¿Nos conocemos o no nos conocemos? A ver, voy viendo en sus camaritas. Muy bien. Sí. ¿Sí? ¿Hemos coincidido? Muy bien. Les platico un poquito. Les voy a pedir que silenciemos los micros. Siempre lo digo que es por protección de su privacidad, porque uno se va enterando de cada cosa. La conferencia es totalmente participativa. Si tú quieres levantar la mano, dar tu opinión, yo hago muchas preguntas, me gusta mucho interactuar con los papás, porque es lo que hace rica una conferencia realmente, que es aprovechar la sabiduría que ustedes tienen y sobre todo la experiencia de lo que es vivir en familia desde sus propias trincheras. Y les platico rapidísimo de mí. Me presento, mi nombre es Tamara Robles, soy familióloga, tengo una especialidad, estoy desde hace 20 años, iba a decir 21, pero todavía no llego. Tengo 20 años dedicada al desarrollo de las personas desde cómo se relacionan consigo mismos y con todo lo que les rodea. Y como familióloga, me he ido especializando en el asunto del desarrollo de la voluntad, de la fuerza de voluntad, de la agilidad emocional y de la mentalidad en crecimiento. Que yo imagino que ustedes dicen familióloga, ¿eso qué rayos significa? Y es que para mí, como terapeuta y como autora, escritora de libros e investigadora, todo gira a partir de las relaciones que tenemos directamente con nuestra familia, tanto para nuestros papás como para cómo establecemos la relación con los hijos cómo se relacionan con nosotros y cómo nos relacionamos con todo lo que no soy yo. Y en este punto de las relaciones, pues encontrar el aspecto de qué significa ser feliz. Y bueno, pues soy autora de un programa que se llama Humans Up, que es de trabajo para desarrollar autoestima, fuerza de voluntad, mentalidad en crecimiento, agilidad emocional, en niños desde preescolar hasta preparatoria, para que los niños aprendan a ser dueños de su propia historia. Y de ahí, pues me he venido también preparando mucho en temas como el que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a hablar acerca de redes sociales, ¿ok? Entonces, levanta la mano así en cámara. ¿Quién siente inquietud por el tiempo que sus hijos usan el celular o cualquier dispositivo electrónico? Ok, muy bien. ¿Quién de ustedes considera, y a ver, vamos a utilizar también el chat, ¿quién de ustedes considera que existe algún tipo de amenaza por el uso de dispositivos móviles, entendiendo también el videojuego? ¿Ok? Red social, el videojuego, la televisión, etcétera. Entonces, me pueden poner ahí en el chat, para mí resulta amenazante, no resulta amenazante, es peligroso, no es peligroso, etcétera. Aquí ya tengo el chat abierto, ya los puedo leer. Ok, estoy hablando con papás de secundaria, ¿sí o no? Con papás de quinto, sexto, segundo. Segundo de primaria. Ah, mira, yo creí que era segundo de secundaria. Ok, segundo de secundaria, perdón, de primaria. A ver, papás, con mis niños que están en segundo de primaria, dieron su salto a primero de primaria después de pandemia, ¿cierto? A sus hijos no les tocó realmente la experiencia social del kinder. ¿Qué observan en sus hijos? ¿Observan algún tipo de secuela al respecto? Pues tanto como secuela no, pero a lo mejor cuando regresaron a la presencialidad,
sí fue un proceso de adaptamiento en volver a convivir, así que cara a cara con sus demás compañeros. Creo que esa parte fue el reto de volver a regresar a la escuela. ¿Ok? ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, justo eso, no creo que ha sido una secuela, de hecho creo que también fue un momento para poder estar más en familia, lo de la convivencia. Ok. Muy bien. La pandemia sí dejó secuelas. Y son secuelas invisibles, pero muy latentes. Los maestros realmente notan que hubo un rezago académico. Levante la mano, maestros. Que los niños que entraron a primaria traían un rezago académico muy importante, ¿verdad? Claro que sí. Y también traen un rezago a nivel socioemocional muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hijos están en la etapa de kinder, nuestros hijos están en una etapa del desarrollo de la autonomía. ¿Ok? Y en el desarrollo de la autonomía, este momento en donde dejan el pañal y se aprenden a abrochar las cintas y ya se quieren poner el calcetín ellos solos, ¿recuerdan ese momento de sus hijos de segundo de primaria? Cuando estaban en esa etapa en donde yo me pongo el calcetín solo, pero pierden la cabeza cuando están poniendo el calcetín solo y luego tú los dejas, pero no los dejas, pero etcétera. Bueno, tú los tenías en pandemia a esa edad. Y tú te encargabas absolutamente de todo y te enterabas absolutamente de todo. Y estabas al tanto de todo. Y resulta que los mandas a la escuela, después de tener el control absoluto de lo que pasaba con tus hijos en su área de autonomía, y resulta que entran a primero de primaria o tercero de kinder, en donde se les pide ya a nivel académico que tengan un área de autonomía desarrollada y la mayoría no la traía. ¿Ok? ¿Y qué se observa? Que el hecho de traer un rezago también a nivel socioemocional implica que tenemos que poner a conciencia qué herramientas tengo que desarrollar en mis hijos para, por un lado, ayudarles en el desfase que traen del desarrollo de la autonomía para que ahora ejerzan el área que implica la primaria, que es el área de competencia. ¿Ok? En el área de preescolar, los niños dicen, los mando a socializar. Lo que están haciendo es aprendiendo a ser cada vez más autónomos. Si el niño pasa bien esa etapa, brincamos a la etapa de la competencia y esa es la edad de primaria en donde ya no es yo ya puedo abrocharme las agujetas, sino lo puedo hacer mucho más rápido que tú. ¿Cierto o no? Y entonces, ahorita yo quiero que me digan qué tipo de peligros y amenazas observan de los que tú tendrías que proteger a tus hijos. A tus peques que están en segundo de primaria y que ya te pasan a tercero. Y eso es algo bien diferente. ¿En qué áreas creo que yo tengo que proteger a mis hijos? ¿Cuáles son las amenazas que observo adentro de la escuela, en su diario vivir, etcétera? ¿Qué observo? ¿Qué me inquieta? A ver, platíquenme, papás. Las redes sociales y su impacto en el comportamiento. Ok. La información que no es acorde a su edad, totalmente cierto. ¿Qué más te inquieta? En cómo los tratan los demás. Ajá, ¿verdad que sí? Nos importa mucho, nos traemos un montón de miedo los papás, de que no me lo rechacen, de que si lo junten, que no se sienta mal, que por qué dice que le hacen bullying, que si un día le hablan y otro día no le hablan, que si se pueden juntar más de 3. Traemos un pánico a que nuestros hijos sean rechazados, ¿cierto o no? Y entonces andamos vigilantes totalmente de a ver si están haciendo bullying con la pregunta de ¿y la escuela qué va a hacer? Ok, muy bien, tenemos que proteger a nuestros hijos de eso. Me parece importante que aprenda a hacerse respetar, claro, ¿no? Es un tema importante el asunto de los límites. Que los niños aprendan a poner límites, porque nosotros como adultos también descubrimos que nos cuesta un montón de trabajo decir que no a cosas que no queremos hacer, ¿cierto? O a poner un límite a alguien, ok. ¿Les preocupa, como que me dicen que el acceso a la información, les preocupa cómo se relacionan con los demás?
¿Les preocupa que aprendan a poner límites? ¿Les preocupa que aprendan a defenderse? Ok, los cambios propios de su edad, muy bien. La exploración genital. Ok, ya hay inquietudes. Ok, ¿les preocupa el abordaje del tema sexual con los hijos a esta edad? ¿Qué le digo, no? O sea, ¿qué le digo? ¿Cómo sé cuánto sabe? ¿Le hablo de todo? ¿Le hablo a medias? ¿Le hablo con lenguaje figurativo? ¿Le hablo cómo abordo el tema? Ok. Muy bien. A ver, papás, quiero que me digan, ustedes, si tuvieran que meterle algo a la mochila de sus hijos, para la mochila de la vida, algo que en lo que cuando se lo hayan puesto en la mochila, cuando el chamaco ponga la mochila, va a tener garantías. ¿Qué meterías? ¿Le meterías? Confianza. Ok. Amor, Seguridad. Oh, muy bien. Le metería confianza, sí mismo, amor. amor propio. Ajá, le metería amor. Muy bien. ¿Qué más le meterías? Si se fijan en el chat y con lo que están diciendo, veo que el asunto de la autoestima y el amor propio es muy importante. Le metería respeto, que aprendan a poner límites. Muy bien. Sonrisas, ¿Sonrisas? sí. Ok. Muy bien. Autoestima, amor propio. Autoestima, amor propio. Autoestima, amor propio. A ver, papás, ¿qué ganamos cuando el hijo tiene autoestima? La van a meter en la mochila como garantía. ¿Qué garantía nos da? Aquí me apareció la resiliencia, es algo diferente. Queremos que tenga autoestima. ¿Qué significa un niño que no tenga autoestima? ¿Cuál es el peligro? Que no tiene seguridad en sí mismo. Ajá, no tiene seguridad en sí mismo. ¿Y cuál es el peligro de eso? Cualquier persona lo puede dañar. Bien. Cualquier persona lo puede dañar. Muy bien. Que no pone límites. Muy bien. ¿Qué otra consecuencia tiene que no tenga autoestima? Cree, fíjate, esto me gustó que dice Lucía, cree que merece lo malo que le pasa. ¿Sí pasa eso cuando tienes baja la autoestima? ¿Sabes qué es un abrevadero? En África, como hay poca agua, Ok. donde se junta el agua se le llama abrevadero y ya sabes que Perdón, nada tengo un más micro abierto y estamos escuchando toda la conversación. Acabo de cerrarlo, pero porfis, tengan cuidado con eso. Ok. Quiero que piensen que tenemos la palabra de autoestima muy metida. Y me gustaría saber si entendemos la importancia y la profundidad o la consecuencia real de que un hijo no tenga autoestima. Porque el autoestima, papás, no nada más habla de que el hijo sea seguro, porque tenemos chamacos súper seguros que por seguros andan probando de todo. ¿Cierto o no? Que por seguros andan de buleadores y gente que es la que hace el daño porque muy seguros de sí mismos. Porque cuando tú le dices, sí, mijito, muy seguro de ti mismo, pero no le hables hacia la maestra, mijito, andas haciendo huelgas a cada rato. O sea, autoestima no nada más es que tengan seguridad en sí mismos, porque eso es un arma de dos filos cañoncísima. ¿Realmente qué es que tengan autoestima? ¿Y de qué nos va a salvar tener autoestima? Y ahora te lo voy a preguntar, y te lo voy a preguntar a ti como papá, a ti como mamá. ¿En qué te ha hecho bien en la vida tener autoestima? Asumiendo que la tienes. Me siento segura de quién soy, me puedo desenvolver, desarrollar, convivir con la demás gente sin ningún problema. Ok, entiendo que eso es lo que sientes. Díganme, el sentirse bien con uno mismo, ¿qué da? Porque no se trata nada más de sentir el empoderamiento, familias. Porque podemos tener hijos súper empoderados,
con una sensación de que lo merecen todo y por eso te traen de esclavo. ¿Les hace sentido la pregunta que les hago? Y es súper importante porque sí, mi tema es sobre red social. Pero dentro de lo más importante, si yo voy a hablar acerca de cómo educar sexualmente, si voy a hablar acerca de vicios, si voy a hablar acerca de red social, de lo que sea que hable, lo primero que tengo que abordar es el hecho de la importancia de desarrollar a las personas como personas. ¿Y para qué? ¿No? Dice Sandy, asertividad al tomar decisiones, empatía por los demás, que se ame y ame su cuerpo para que no permita que nada ni nadie lo dañe. Ok. Saber sobrellevar cierto tipo de situaciones. Muy bien. Fíjense muy bien, familia. El peligro de la red social, el peligro de todos los depredadores que tenemos alrededor, porque estamos viviendo en una etapa en donde hay mucho depredador, del que no tenemos control. Levante la mano. ¿Quién de sus hijos tiene acceso a algún dispositivo electrónico? iPad, televisión, celular, aunque sea por minutos, tiene acceso a YouTube, a Roblox, a... que ahorita andan con una cosa de un sushi, te voy a decir cómo se llama. El sushi. ¿Ya les llegó el sushi a sus vidas? No, pues es el nuevo Tamagotchi, amigos. No saben qué esclavitud. Tengo un sushi en mi celular y me obliga a darle de comer todo el tiempo. Ok, iPad, televisión, muy bien. ¿Qué significa el hecho de que nuestros hijos tengan acceso al celular? ¿Para qué les damos el celular? Para 20,000 cosas, ¿ok? Uno, para que se esté calmado. Porque vas a estar con el doctor y para que no esté neceando o no se canse o lo que sea, bueno, ahí le sueltas el celular. Otro es para que tenga comunicación con sus amigos. Sé que sus hijos están chiquitos y esto les suena un poco absurdo, pero actualmente el único medio de comunicación de los niños y su principal medio de socialización es el videojuego. ¿Ok? Quienes tienen hijos más grandes sabrán de qué hablo. En donde el medio de comunicación de los niños y de socialización es la red social. Para los más grandes es Instagram, pero para los que están en etapa primaria, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, es el videojuego. Los niños se conectan y platican en la medida en la que están jugando Roblox, en la medida en la que están, porque ya todo es en línea, ¿cierto o no? Tenemos... ¿Alguien va a hablar? Ok. Sabemos peligros que pueda tener la red social. Vamos a hacer una lista de peligros que ustedes tienen conscientes que ofrece una red social. Entendamos red social como el videojuego, que tenga contacto con todo chat, WhatsApp, YouTube. Y estoy pensando qué otro acceso tengan los niños típicos. El Messenger Kids. ¿Ok? O los pederastas, la sexualización, el lenguaje inapropiado, la información no adecuada para su edad. Muy bien. ¿Qué otra cosa? TikTok. Sus chamacos tienen TikTok. Claro que sí. Información elevada. Ok, muy bien. Esos son los peligros. Pederastas, información elevada, TikTok, temas sexuales. Ok, entonces, hasta aquí tenemos que por un lado es un asunto de información. Entonces, ¿cómo manejo la información de mis hijos? Te voy a decir una cosa. Yo veo que te preocupa mucho lo sexual, ¿ok? No sé si te preocupa igual los asuntos de terror. El preguntarte, ¿tú le permites a tus hijos ver cosas de terror? Porque vieran cómo está normalizado en las familias el asunto. En donde pueden ver a su pequeña edad de segundo de primaria, Stranger Things. En donde pueden ver a su pequeñita edad cosas
en donde pueden, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos preocupa de la información? Te voy a decir una cosa importante, yo creo que en esto vamos a estar totalmente de acuerdo. Cuando yo a todos ustedes los veo muy jovencitos, no creo que les pase eso, pero para los que ya pasamos los 40, resulta que cenas y cenas mucho y te dan agruras en la noche. ¿Ok? Eso puede estar pasando desde los 35, no se los deseo. Cuando lleguen a esa edad, ya verán. Pero te da agruras y no puedes cenar mucho porque el estómago y todo no funciona bien, ¿cierto? No puedes digerir muy bien. Pierdes la capacidad de la digestión. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok. ¿Cómo te sientes cuando no digieres bien? Sí. Pesado, no puedes dormir, te duele el estómago y luego hasta sudas de repente porque todo tu cuerpo está haciendo, exactamente, dice Lucy, ¿no? Incómodo, porque todo tu cuerpo está haciendo todo lo posible por digerir algo que el cuerpo no asimila, ¿cierto? Mujeres, cuando están embarazadas, ¿no les pasaba que todo se les olvidaba? Que traían la cabeza como súper dispersa, con un cansancio fulminante, porque todo el cuerpo, la mente, todo está concentrada, qué puntadas, ¿no? De Dios, de que todo el cuerpo y la mente esté concentrada en hacer que un ser vivo nazca, ¿no? Bueno, eso sucede cuando es mucho peso para el cuerpo. Bueno, cuando, y escúchenme muy bien esto, cuando el cerebro no digiere la información, usa toda su fuerza para tratar de digerirla. Y si la información es muy pesada y no la puede digerir, se llama trauma. ¿De acuerdo? Puede ser una conversación que yo escuché alguna vez que mi papá dijo que él siempre quiso tener una niña y yo soy niño y no lo digirió bien. Como que una vez estaba viendo fue al cine, iba caminando por el pasillo y vio un póster de eso y le asustó muchísimo y no lo digirió bien. Como que vio algo pornográfico y no lo digirió bien. ¿Ok? El cerebro de nuestros niños no tiene la capacidad de digerir ni el terror ni el sexo. No es si al niño le da miedo o no le da miedo, es cómo procesa el cerebro esa información. Y tiene que procesar muchas cosas. Tiene que entender que eso es posible o no es posible, si es real o no es real, si estaría en ese peligro o no estaría en ese peligro, si es una película o no es una película. Pero ellos viven en un mundo de fantasía. Todavía su cerebro tiene capacidad de creer que en el de los dientes, tienen la capacidad de soñar con las caricaturas y les estamos metiendo un trancazo de realidad que no pueden digerir. No, pero mi niño no tiene miedo, siempre andamos viendo eso. No es eso el problema, es cómo está digiriendo dentro de la madurez y la capacidad del cerebro de un niño. Como el hecho de lo que pueda observar a nivel de pornografía, ver a una mujer medio encuerada, que le despierte alguna sensación, por ejemplo, y que diga, ¿qué significa? No lo puede digerir. Y sobreestimular al cerebro de esa manera provoca y abre el peligro que aunque el niño no manifieste miedo o esté acostumbrado, porque a todo se acostumbra el cerebro, cuando se desensibiliza. ¿Se entiende la palabra desensibilizar? Si al niño no le da miedo, un niño ya le es común estar viendo pornografía o le es común este tipo de juegos violentos o le es común, también le es común el nivel de grito que escucha en casa. Porque a todo se acostumbra el cerebro, pero normalizar esas cosas no hace que el cerebro las digiera. ¿De acuerdo? Sino a que se manifieste cada vez menos el daño. Pero es que se manifieste, no es que no haya daño. ¿Se entendió eso? Ahora, más que un sermonzazo el que me les quiero aventar, es que ustedes me están diciendo que ustedes quieren proteger a sus hijos. Obviamente los quieren proteger de que alguien les haga daño, de que alguien los rechace, de que se sientan mal, de que los hagan sentir mal, que haya un pederasta, que pudiera de protegerlos de los peligros que están allá afuera. Pero resulta que hay una bola de peligros allá afuera que yo no puedo controlar.
porque se van a dormir a casa de mi mamá. Y les voy a platicar esto que me pasó a mí, que yo digo, Dios santo, ¿ustedes saben quién es Platanito? ¿Sí? Platanito es un payaso muy grosero, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo siempre muy educadora, se imaginarán, ¿no? De que no, las niñas no pueden estar viendo esto, pero un día llego a casa de mi suegra y le digo, ¿y las niñas? Y me dice, ay, están viendo la tele. Y me asomo y era Platanito, ¿no? Y yo ya había visto que una de mis niñas le hacía así, pero yo no entendía por qué. Y que me voy dando cuenta que mi suegra les ponía Platanito. Y tú dices, señora, pero qué puntadas, las chamacas tienen 5 y 1 años, ¿qué hacen viendo Platanito? Pero es que mi suegra usa aparatos auditivos. Entonces, ella nada más veía al payaso, nunca escuchó lo que decía. O sea, ella decía, están viendo al payasito, todo está bien. Y mi suegra nunca se dio cuenta que estaba viendo y escuchando un montón de groserías. Me da mucha risa y es algo que nos da mucha risa ahorita de que mi suegra les andaba presentando a Platanito, pero quiero que con el ejemplo veamos lo que no controlamos. Que bien puede ser una abuela permisiva como una abuela sorda, ¿no? Pero es verdad que en casa de los abuelos se portan diferente. Es verdad que les dan permiso de otras cosas que no, que tú no les andas dejando. Claro que sí, estoy segura que has hecho berrinches como yo, ¿no? Que hasta el fleco les cortan porque no les gusta que usen fleco y tú qué, ¿no? Es verdad, no controlo muchas cosas, como no controlo cuando no está conmigo. Ahora díganme, papás, ¿qué puedo hacer yo para que mi hijo no se deje vencer por las tentaciones frente a todo lo que no controlo? ¿Tienen ideas? Porque por un lado puede ser tratar de controlar las cosas y entonces yo estoy al pendiente, yo tengo aquí una primaria pegada a mi casa y siempre veo señoras pegadas en la reja. No sé para qué, pero ahí están pegadas en la reja. No sé si para ver si al niño se le salió el moco o necesita papel de baño o si ya lo golpeó. No sé qué nivel, pero seguro a lo mejor es que lo quieren proteger a nivel de control, porque como no sé si el chamaco se va a portar bien, yo me tengo que asegurar que el chamaco se porte bien. Esa puede ser un asunto, controlarlo todo y asegurarme que el niño esté bien y que no le dé el sol y que hizo la maestra y que el niño no lo moleste y que se come el lonche y si no se come el lonche, pedirle a la maestra que se come el lonche y a volverme loca por controlarlo absolutamente todo. Bien, puedo aprender a tener buena comunicación con ellos. Bien, aprendes a tener buena comunicación con ellos, tú hablas, ellos escuchan y escuchan y escuchan y escuchan. Muy bien, y les metes información y tienen confianza contigo. Eso me parece maravilloso. El hecho de tener una buena comunicación con los hijos hace que los hijos tengan la fuerza para no comerse ese último taqui, ¿cómo se llaman? Los Takis Fleming Hot o los Chetos Fleming Hot. Que tengan la fuerza para decirle a ese último cheto Fleming Hot que les va a destrozar el estómago. Sí, saber escucharlos es importante, pero saber escucharlos les va a dar la fuerza que se requiere decirle que no a ese chocolate medio abierto. Prestar atención a sus necesidades físicas, emocionales y mentales, establecer límites. Ok. ¿Les gustaría que les dijera de qué realmente se trata el asunto? Por supuesto que tiene que ver mucho la relación que estableces con ellos. Ahorita te voy a explicar por qué. Explicarles las consecuencias también puede servir. Pero a ver, díganme, papás, levante la mano, ¿quién de ustedes sabe que tomar refresco te puede hacer daño a la salud? Yes. Levante la mano, ¿quién de ustedes sabe? Híjole, sí, porfa, no tengo idea. Ay, Lau, claro que sí. Exacto, porque les hablas, porque claro que les hablas, pero los hijos hacen lo que se les pega la gana. Y apenas están en segundo de primaria. No, ya, miren, nos vemos aquí cuando estén en segundo de secundaria, que era la conferencia que yo tenía que dar. ¿Ok? Para que vean, no hacen caso.
Hay muchos niños obedientes. Pero finalmente les hago la pregunta, ¿quién de ustedes sabe que criticar le puede hacer daño a alguien? Levante la mano, ¿quién de ustedes sabía que teníamos conferencia hoy y sufrió de una flojera espantosa y dijo, ya qué puntadas, una conferencia a estas alturas del partido, ya se está acabando el ciclo escolar? ¿Cómo que una conferencia? Sabiendo que la conferencia era hoy. ¿Quién sufrió de flojera? Pero por supuesto, ¿quién de ustedes sabe que gritar no es la mejor manera de resolver un conflicto? ¿Quién de ustedes sabe que tiene que dejar el celular mínimo media hora antes de irse a dormir? ¿Quién de ustedes sabe que se tiene que despertar a la primera alarma, no a la número 17 que tienes ahí en tu celular? Claro que lo sabes. ¿Quién de ustedes sabe que no debe de comer pan antes de irse a dormir porque le dan agruras? Claro que lo sabes. Claro que lo sabes. Es más, tú tienes buena comunicación con tus hijos y les dices, mijito, te lo prometo, ya apaga eso, te tienes que dormir temprano, te hace daño. Lo tienes perfectamente claro, como él entiende perfectamente cuando tú le dices, recoge tu ropa, no la dejes tirada. ¿Alguno de ustedes alguna vez le ha pedido eso a un hijo? Mijito, recoge tu ropa, ¿verdad? ¿A qué número de veces el niño entiende que tiene que recoger la ropa? No, dije el hijo, no el marido. El hijo. No, a la segunda. Mi mamá en sus conferencias decía mucho, ¿a qué nivel de grito el niño entiende que tiene que recoger su ropa? ¿Cierto? La verdad, eso, cuando subo el tono tipo al 10, ¿sí? Exactamente, claro. Ay, Sandy, eres una bella, que no era por flojera, sino por trabajo, claro que sí. Ok, no tiene que ver con que el chamaco no sepa que te vas a poner como energúmeno porque no levantas la ropa, porque no es que no sepa, te mide perfecto, sabe perfecto si andas de buenas, si no andas de malas, desde cómo vienen sonando el llavero en tu pantalón. O sea, lo sabe perfecto cuando hace el centímetro cúbico de la mezclilla por la distancia que hay entre él y el cesto de la ropa sucia. O sea, va al Jean Piaget, por Dios, ni modo que el chamaco no aprenda eso. Claro que lo sabe perfecto que se lo vas a repetir 20,000 veces, que le vas a castigar el celular, que te vas a enojar, que va a terminar, lo sabe perfecto. Como sabes perfecto, que criticar le hace daño a alguien, que tomar refresco no es bueno para la salud, que gritar no es la mejor manera de resolver un conflicto, que te tienes que levantar a la primera hora, que tienes que dejar el celular, que no está bien comer pan antes de dormir. Lo sabes, pero hacemos cosas distintas. Tú puedes hablar con tus hijos 1000 veces sobre por qué no está bien que hable con extraños por el mensajero, que no debe utilizar tanto el celular, que lo puedes nutrir y se llama nutrir la inteligencia mucho, pero no es suficiente. ¿Cuántas veces le dices a tu chamaco, es que mi amor, eres muy bonita? O que le dices al muchacho, es que eres muy guapo, tú no les hagas caso. ¿Cuántas veces le dice al chamaco que es guapo? Y dices, es que te lo juro que se lo digo, pero no entiende. En segundo de primaria tienen un carácter precioso, están en una edad de oro. Pero, por ejemplo, las niñas traen mucho rollo entre si se juntan unas y se juntan otras, y si un día sí las juntan y otro día no las juntan. Ese es el brete de segundo de primaria con las chamacas, ¿sí o no? Los niños no, los niños juegan fútbol, se matan y ya. Pero las niñas es otro boleto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago en esta distancia que tengo de que mis hijos tengan la información y tengan la fuerza para lograrlo? En que sepan que comer Cheetos Flaming Hot hace daño en su pancita y no coman Cheetos Flaming Hot. ¿Cómo le hago para que cuando tengan la tentación enfrente digan que no? ¿Cómo le hago para cuando sea algo sumamente antojable como no me dejan ver Stranger Things, pero mi mamá no está, estoy en casa de la abuela?
y tengan la fuerza para vencer esa tentación. Para que tengan la fuerza cuando estén expuestos a la pornografía, porque ¿estás de acuerdo que teniendo acceso a dispositivo móvil, la pornografía entra sin que te des cuenta? Por donde quiera que le veas. Peppa Pig es pornográfica en muchos de los anuncios de YouTube Kids. Porque la gente malvada anda haciendo cosas malvadas. ¿Ok? Cuando tenga el primer contacto con la pornografía, y te voy a decir que a nivel nacional, el primer contacto de pornografía es a los 8 años. ¿Ok? El promedio a nivel nacional. ¿Sabes en qué promedio a nivel nacional se encuentra el primer contacto sexual de nuestros niños? En nuestro México. ¿Tienes idea? Entre los 11 y los 13 años. Ese es el promedio de nuestro país. De primer contacto sexual. ¿Ok? ¿Cómo le voy a formar el carácter a mi hijo? Para que por un lado tenga la fuerza para decir que no a todo aquello que es atractivo. Cuando mi cerebro está hecho para ir por lo más apetecible o lo que me dé placer en menor tiempo. Esa es la acción rápida del cerebro. ¿Qué es lo que más rápidamente me va a dar placer? Ejemplo, leer un libro o estar viendo TikTok. ¿Qué es lo que más rápidamente te va a dar placer? TikTok, ¿cierto? ¿Qué es lo que más rápidamente te va a dar placer? ¿Leer un libro o ir al cine? Claro. Y el cerebro, como es un ahorrador de energía, siempre está viendo cómo obtener lo más placentero a menor tiempo. Eso es lo natural. Sin embargo, aprender a desarrollarnos como personas implica el educar a nuestro cerebro a alargar, a postergar el placer por conseguir algo más valioso. ¿Saben cómo se llama eso? Fuerza de voluntad. Se llama fuerza de voluntad. No es comunicación con los hijos, no es apapacho con los hijos, es tener la fuerza interna para moverme a mí mismo sin necesidad de que otros me muevan. Es el motor interno que hace que yo pueda hacer lo que mi cabeza me dice que es bueno. Yo formo la inteligencia y digo, claro, Tamara, esto es una manzana verde, nutritiva. Fíjate que es el elemento con el que se descubrió la gravedad. Te puede provocar más hambre cuando te la comes en ayunas. Es buenísima para lavar los dientes. Hay roja y hay verde. Todo eso está metido en la inteligencia, ¿de acuerdo? También en la inteligencia está metido que una dona de chocolate tiene 500 calorías, que engorda, que el azúcar es muy alta, que no es el mejor alimento, que es muy rica, etcétera. ¿Cómo le hago para comerme la manzana y no la dona? No basta con saber. Tengo que tener la fuerza que implica tomar esa decisión. Y se llama fuerza de voluntad. Papás, se los digo, así como que con mucho énfasis y entusiasmo, la importancia de que hagamos consciente la educación de la fuerza de voluntad. Porque no basta con sermonear a nuestros niños, que yo le digo, es que ¿cuántas veces te he dicho, mijito, te gusta la mala vida? Si te estoy diciendo una vez y no quieres que te grite, ¿por qué no haces caso a la primera? No, si a ti te encanta que te esté gritando. Como si eso vaya a hacer que el chamaco diga, ah, no, ya entendí, mamá. Claro que entiende desde el principio, lo entiende, pero no tiene la fuerza para suspender el videojuego e irse a hacer lo que tiene que hacer. ¿Saben por qué no se quieren bañar los marranitos? Porque tienen que interrumpir el juego. Todas las veces yo se los pregunto aquí en terapia a mis niños y les digo, a ver, dime cuáles son tus supervillanos. Y le digo, ¿te gusta bañarte? Me dice, sí, un chorro. Oye, pero me dice tu mamá que batalla mucho para que te bañes. Ah, sí. Digo, ¿por qué? A ver, platícame, ¿qué no te gusta de bañarte? No, no es eso. Digo, ¿qué es? ¿Contra qué supervillano estás luchando? ¿Estás luchando contra la flojera
o contra el no querer dejar de jugar? El 100% de los chamacos me contestan, no querer dejar de jugar. Que les interrumpan el canal en el que está. ¿Cuándo interviene el supervillano de la flojera? En levantar sus cosas, en hacer tareas, ¿ok? Y en cambiarse. Sobre todo a los niños hombres, les da mucha flojera cambiarse. Irse a poner la pijama o esas cosas, no, les da mucha flojera. Sobre todo a los hombres. Es estadística de lo que me pasa a mí aquí en terapia y yo se las comparto. Entonces, la cuestión es que si se fijan, tus peques están todo el tiempo luchando en contra de estos supervillanos, la flojera, el dejar las cosas para después, la diversión, de repente mucho el egoísmo, también les pasa mucho el supervillano de la desobediencia, pero también el de la mentira. Y mis preciosos niños, entre los 8 y los 10 años, la mentira se despierta. ¿Quién lo hizo? Yo no. ¿Quién fue el último que dejó la caja de cereal en la cocina? Este ocultista no dice más, que se queda callado porque andan en una práctica de mentira padrísima los niños. ¿Se fijan? Ya les metí la palabra supervillanos, ¿cierto? Ok. Dime qué supervillano encuentras tú para levantarte en la primera alarma. O va a quedar dormida. Exacto. Te vas a volver a quedar dormida. Sí. ¿Qué es lo que hace que no te puedas levantar? Dime qué supervillano estás luchando. Puede ser la flojera, puede ser el haberte desvelado, puede ser tus pésimos hábitos del día anterior, puede ser hábitos, entiendo, como desvelarte, lo que comiste, etcétera. El snooze, el tener más alarmas. ¿Estás de acuerdo que también puede ser un supervillano? La posibilidad de poder poner el snooze. ¿Sí o no? Dime contra qué otro supervillano pudieras estar luchando que no te permite levantarte a la primera hora. Entiendo la flojera. ¿Cuál se te ocurre? La desorganización, el desorden, la impuntualidad, la falta de responsabilidad. ¿Sí o no? Ok, tú sabes que te tienes que levantar temprano. Ya sabes que estás luchando en contra del supervillano de la flojera y de la desorganización. Es un ejemplo. La flojera es porque no tengo la fuerza para levantarme, el dolor que me causa la despertada. Y por otro lado, la desorganización porque dejo todo a última hora y me termino desvelando muchísimo. Entonces, ya tengo estos dos supervillanos. Ayúdenme a construir la costumbre, el cansancio, el sueño. Perdón, no había visto esto. Fíjate, Paola, no se llama costumbre, se llama hábito. ¿Ok? Ahora dime, ¿qué harías? Sí, te voy a decir, ¿qué tentación tengo yo que no me puedo despertar? Y es quizás el tener el celular al lado, porque si lo tengo al lado, le pico. Pero si lo pusiera lejos, me levanto a apagar el alarma. Y entonces ahí ya activo mi cerebro. Esa es una estrategia. Dime otra. Para despertarte, ¿qué se te ocurre? Que ayudaría a vencer el supervillano de la desorganización y el de la flojera. ¿Qué harías? A ver, familias, ¿qué se les ocurre? Buenas noches, tal vez preparar o tener planeado ya un desayuno que a mí me guste, que me consienta y con eso yo me puedo motivar para iniciar mejor mi día. Excelente, excelente, muy bien. Dormirte más temprano. Lucy, ¿qué es lo que impide que te duermas temprano? ¿Hay algo que tengas que arreglar ahí? ¿Hay algo que tienes que ponerte una alarma? A lo mejor no hacer ejercicio después de las 8 de la noche. ¿Qué tendrías que hacer para dormirte temprano? Si se fijan, las preguntas van desglosando una serie de pasos que te van a ayudar a despertarte temprano, ¿sí o no? Cuando tú logras ese hábito, dejar de procrastinar, dice Lucy. Ok, muy bien. Ahora díganme una cosa, síganme en este juego porque vas a decir, Tamara, ¿en qué momento tiene que ver esto? Van a ver cómo todo cuadra. Denme chance. Tú vas a adquirir el hábito y ya lograste más organización, dejaste de procrastinar
también aprendiste sobre planeación porque te estás preparando un mejor desayuno, activaste tu fuerza de voluntad, todas esas decisiones, ¿sí o no? Cuando tú te activaste en todas esas decisiones, se fue fortaleciendo tu fuerza de voluntad, perdón la redundancia. Pero pasa igualito cuando haces una sentadilla, cuando haces 2 sentadillas, cuando haces 3 sentadillas, cuando haces 4 sentadillas y luego haces 100 sentadillas diarias, se te ponen unos glúteos así de fuerte, ¿sí o no? Oye, ¿y esos glúteos y piernas preciosas que se te van a hacer de tus 100 sentadillas diarias, sirven nada más para las sentadillas o te van a servir para otra cosa? Te van a servir para levantarte de la cama, te van a servir para si te caes, caer con menos dolor, te van a servir para correr más rápido, te van a servir para que te luzcan los pantalones brutales, te van a servir para, ¿cierto que no es un efecto nada más? La fuerza que desarrolla la sentadilla sirve para la vida. Bueno, la fuerza de voluntad es igualita, es decir, que cada vez que tú te accionas en un hábito nuevo, como despertarte temprano, es como si estuvieras haciendo las 100 sentadillas diarias. Y entonces no nada más te perfeccionaste en hacerle caso a tu alarma, sino que vas a empezar a notar que tienes mucho más autorregulación emocional, mucho más autoestima, mucho más ya no se llama autorregulación, se llama automotivación, ¿ok? Y también se llama autogobierno. Y es decir, que entonces también ya además estás tomando más agua, estás tendiendo tu cama, tienes más organizado tu closet, estás llegando más temprano al trabajo, estás haciendo más cosas porque te caben más cosas, está mejorando tu humor, cada vez mejor se mejoran tus relaciones, estás aprendiendo a resolver conflictos. Tú dices, ¿cómo pudo ser que levantarme temprano le impactara tantos aspectos de mi vida? ¿Ok? Cuando nuestros hijos están expuestos a la red social, fíjate lo que sucede. Entendimos que la red social implicaba todo, ¿verdad? ¿Dónde tengo yo mi chango? Aquí. Ok. Todos tenemos en el cerebro, en nuestro cerebro, secreta la dopamina, la GABA y la serotonina. La serotonina es la de la felicidad, el GABA es la que hace como que amortiguar todo el asunto del impacto emocional y la dopamina es la del placer. ¿De acuerdo? Y tenemos un sistema de supervivencia que normalmente viene por aquí. Y en el sistema de supervivencia es lo que hace que nos mantengamos vivos, ¿de acuerdo? Cuando teníamos que luchar en contra del tornado, se activa nuestro sistema de supervivencia. Y dice, ¿cómo le hago? Porque me dice, tengo que luchar o huir. Y se activa esto que se llama la amígdala. ¿Ok? La amígdala, pum, se enciende. Y entonces tu suegra te habla por teléfono y tú rápidamente se enciende la amígdala porque detectas una amenaza y tu sistema de supervivencia se activa. ¿Ok? Y fíjate cómo funciona. Veo el teléfono de la escuela. Jean Piaget llamando. Y tú de inmediato dices, ya se rompió una pierna, ya se descalabró. ¿Por qué me están llamando? Es horrible ver el teléfono del colegio en el celular, ¿sí o no, papás? ¿No? Ya se nos vino el mundo encima. O es para que pagues o es porque el chamaco ya se descalabró. Pero algo pasó. Y entonces el estímulo dice, chin, ya vi la llamada del colegio. Y en un tercio de segundo percibo el estímulo y digo, se activa mi sistema de supervivencia porque siento que esto es una amenaza. Me angustio, me enojo, causan una emoción, lo que sea, y se despiertan todas estas. ¿Vamos bien hasta aquí? La suegra. Qué bueno, qué bueno. Yo siempre uso a mi suegra de broma. Entonces, eso es lo que sucede. La dopamina es la encargada de cuando el cerebro dice, esto es placentero para quererlo repetir. En nuestro sistema de supervivencia está tomar agua, reproducirnos o el sexo y comer. Y entonces digamos que al creador dijo, ¿cómo le hago para que estos seres humanitos quieran volver a comer, quieran volver a tomar agua, que repitan el suceso para que se mantengan vivos? Y entonces dijo, bueno, pues voy a crear esto que se llama dopamina
para que sea el placer y el recordatorio del placer lo que haga que quieran repetir el evento. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, si tú quieres que tus hijos quieran repetir el recoger su cuarto y tú, en lugar de causarles placer, les causas antiplacer o dolor, no quieren repetir el evento. Los hijos no obedecen por recoger su cuarto, sino para que tú dejes de gritar. Entonces el hijo no desarrolla orden, desarrolla angustia. Si tú quieres que el hijo haga tareas, pero se está protegiendo de tu mal humor, el hijo aprende que lo que quiere es no perder el celular. No está aprendiendo a hacer tareas, porque la dopamina juega un papel importantísimo. Y entonces, la dopamina hace que nosotros queramos repetir el evento. ¿De acuerdo? Esta es una neurona. Y viene por el tubito aquí y secreta la dopamina. Digamos que la dopamina son estos puntitos amarillos. ¿De acuerdo? Cuando en el sistema entran sustancias o se secreta la dopamina, ¿ok? Tiene receptores, chun, 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 y los absorbe. Y si obtiene aquí, quedan flotando y otros suben a estos lugarcitos que después como escupe o se deshace. Nuestro cerebro va a querer mantener la dopamina más tiempo. ¿Ok? Estamos viendo la cocaína, por ejemplo. Secreta un shot de dopamina muy poderoso. Entonces el cerebro dice, quiero más de esto, y quiero de esto y más, porque excede la capacidad del cerebro y entonces dice, quiero que se mantenga la intensidad del efecto, que el receptor la dure más tiempo, y quiero más de esto porque ya me acostumbré a la sensación anterior. ¿Vamos bien hasta aquí? Tamara, ¿qué tiene que ver esto con la red social? Fíjate muy bien. A estos changuitos se les dijo, te voy a dar de comer si aprietas el botón rojo. Y el changuito aprendió a poner el botón rojo, le pica el botón rojo y le sale la comida. Le empiezan a medir, tienen medidores de dopamina y notan que el changuito secreta determinada dopamina. Entonces pisa el botón rojo, le dan de comer. Pisa el botón rojo, le dan de comer. Pisa el botón rojo, le dan de comer. Después a este otro changuito le dicen lo mismito, nada más que cada vez que él pisa el botón rojo, a veces le dan de comer y a veces no. A veces sí y a veces no. ¿Qué chango creen que secretó más dopamina? ¿Al que se lo daban el 100% de las veces o al que se lo daban a veces sí y a veces no? ¿Cuál chango creen que tenía más dopamina en la cabeza? Ok, efectivamente. El changuito del 50%, ¿ok? Tenía mucha más secreción de dopamina, es decir, tenía un cerebro mucho más adicto que el del cerebro del 100%. ¿Ok? El chango que desarrolló un cerebro adicto fue el del chango del 50%. ¿Por qué, Tamara? Porque el cerebro le decía, no manches, atáscate ahorita porque no nos van a dar de comer a lo mejor después. ¿Ok? Entonces entraba la comida y su sensación de felicidad y de sorpresa era mayor. Y entonces cada vez que le aprieta el botón, el chango y su cerebro entraban en el sistema de supervivencia para decirle, si no comemos nos vamos a morir. ¿Ok? Bueno, la red social está hecha bajo el estudio de cómo funciona el sistema de supervivencia del ser humano. Y si tú te has fijado, en los algoritmos salen tus intereses, a veces sí y a veces no. Y los videojuegos están hechos para provocar emociones y satisfacciones, a veces sí y a veces no. Todo el sistema de supervivencia está activo generando cerebros adictos porque la red social está hecha para causar dependencia. Y está súper estudiado y comprobado que se detectó que un shot de un like en red social
genera 5 veces más fuerza que un cigarro de marihuana. ¿Ok? Es el shot de dopamina de la red social es 5 veces más fuerte que un cigarro de marihuana. Y sabemos que la marihuana, aunque no le hace daño al cuerpo, es la puerta de un cerebro adicto. Imagínense que hemos descubierto que la red social es lo que le está abriendo la puerta a que tengamos a la generación más joven de adictos en cigarro, vapes, marihuana y cristal. A partir de 6º de primaria. Dicen, tengo un chamaco entre los 8 y los 10 años. Sí, pero la adicción más fuerte es la de la pornografía. Y empieza a los 8. Sí, y ya voy a terminar, no se me apuren. Sí es verdad que hay peligros de la red social respecto a todo lo que ustedes dijeron. Y no se trata nada más de que cómo obtienen la información, sino de que tenemos que desarrollar la fuerza interna para que nuestros hijos tengan la fuerza de dirigirse a sí mismos. ¿De acuerdo? Estés o no estés. Con permiso y sin permiso. Y tenemos que desarrollar 2 cosas. Una la dijeron claramente, el autoestima. Es decir, que mi hijo sepa que no merece basura. Para que elija la música, por favor. Que se dé cuenta que el reggaetón sí es una agresión a su existir. Pero se lo traga, miren, se lo traga así. ¿Por qué? Porque no estamos desarrollando la autoestima más que como seguridad en sí mismos. No, papás. Tenemos que desarrollar autoestima en que nuestros hijos sepan que valen por el simple hecho de existir. Que nuestros hijos son valiosos no en función de lo que hacen, sino de quienes son. Invertir en la educación de nuestros hijos en que se den cuenta que más que defenderse de los agresores, ellos no son agresores. Que se den de la capacidad que tienen, de el oro que llevan dentro para ofrecerle al mundo, no de lo que tienen que protegerse. ¿Me siguen en este jueguito? Eso es autoestima. Saber que valgo, y te lo digo a ti, mamá, te lo digo a ti, papá. Saber que vales solo por el hecho de existir, no por el trabajo que tienes, ni el dinero que generas, ni la cantidad de cosas que haces en el día, ni todo el tiempo que no duermes. Eso no te agrega valor. Solo te hace más cansado. Tú vales solo por el hecho de existir. Ni siquiera tienes que ser buen papá o buena mamá para valer. Vales. Y solo porque vales, mereces buena comida, es ser saludable, hablarte bonito, aprender a poner límites, pero no en un merecimiento empoderado, sino en un merecimiento de que tú eres oro puro. Que nuestros hijos aprendan que si son cajas de oro, ¿qué meterías en una caja de oro? ¿Basura? No. Y entonces, cuando nuestros hijos se dan cuenta de lo que valen y venimos trabajando la autoestima desde ese punto de vista, saben que no merecen una película de terror o sentirse así. Saben que merecen decir eso yo no lo veo. Saben que merecen elegir la música que escuchan, el tipo de conversaciones que tienen, el tipo de amistades que tienen. Saben que no merecen tanto tiempo de videojuego porque están hechos para más. Eso es muy importante. Pero ¿cómo descubren que pueden con eso? Hay que desarrollar la fuerza de voluntad. Porque un hijo que no logra, un hijo que no se esfuerza, un hijo no descubre que es capaz de cargar el oro que lleva dentro. Y entonces necesito no ser el papá que les haga absolutamente todo porque mis hijos necesitan desarrollar la fuerza de voluntad y ser quienes hagan las sentadillas ellos. Porque si yo hago las sentadillas, mis hijos no desarrollan glúteos, sí. ¿No? Para que mis hijos desarrollen glúteo, ¿quién tiene que hacer las sentadillas? Pues ellos. Y eso es sus tareas, eso es sus propios pleitos, eso es sus propios miedos, eso es sus tristezas. Y si yo quiero que mi hijo pueda con tentaciones grandes, ¿cómo lo entreno?
¿Cómo lo entreno? Con hábitos pequeños, con tentaciones pequeñas. No des por sentado o des por chiquito el hecho de que tu hijo ponga el esfuerzo para hacer tarea, lo estás protegiendo de la red social. El hecho de que tu hijo se meta a bañar, lo estás protegiendo de la red social, de tener un cerebro adicto, incluso de ser abusado sexualmente, porque un niño que logra, desarrolla autoestima y al mismo tiempo la capacidad de la denuncia y al mismo tiempo la capacidad de decir esto no es para mí. Y puede. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza interna para moverse. Y eso se tiene que desarrollar constantemente, todos los días, con muchas cosas. Y con esto cierro, papás, para que entiendan a qué me refiero. Sé que en una hora abordar por completo el tema de la fuerza de voluntad para proteger realmente a nuestros hijos es poco, pero quiero dejarles este tip. Si tú quisieras desarrollar paciencia, ¿alguno de ustedes quisiera desarrollar paciencia? Levante la mano a quien le gustaría desarrollar paciencia. ¿Ok? Si tú quieres desarrollar paciencia, necesitas muchos hábitos de fuerza de voluntad que te desarrollen de paciencia. Y entonces lo que tenemos que hacer es ir a hacer una fila en el Seguro Social sin cita. ¿Ok? Ve y fórmate al Seguro Social sin cita y espera. Porque la única manera de desarrollar paciencia es saber esperar. Y entonces te tienes que poner en ocasiones en donde tengas que aprender a esperar. ¿Ok? Y solo en la medida en la que te expongas a la espera, ampliarás tu capacidad de paciencia. Quiero desarrollar la capacidad de mis hijos de vencer sus tentaciones. Necesito ponerle límite en el celular, ponerle límite en la comida, ponerle límite en el tiempo, ponerle mesura a tantas cosas para desarrollar su fuerza de voluntad, en que se terminen lo que comen, porque eso todo el tiempo está ejerciendo su capacidad de logro y de fuerza para alcanzar lo que saben que es bueno. Y no nada más es un asunto de carácter, es un asunto de que merecen ser las personas más felices consigo mismas para poder entregar lo mejor de sí mismos al mundo, cuando nuestro hijo sabe que vale y puede poder. Esos son los dos aspectos más importantes en el desarrollo para realmente proteger a nuestros hijos de todo aquello que no controlan. Papás, muchas gracias. No sé si tengan dudas. Abierto el micrófono para dudas, comentarios, tomatazos, lo que quieran. Estoy aquí para ustedes y les agradezco muchísimo que se aventaran este último jalón. Si te costó trabajo estar en la conferencia, asistir, mantenerte despierto, poner atención, todo eso fue un ejercicio de voluntad. Todo el tiempo que tuviste que elegir, moverte a ti mismo, acomodarte y hacer esfuerzo tras esfuerzo durante esta hora y tantito, estás en un ejercicio. Ahora nada más hazlo consciente para que veas cómo de verdad estás creciendo, incluso en los momentos incómodos. ¿Dudas? ¿Nada? Ok. Pues muy bien, papás guerreros, terminamos esta conferencia en este último jalón. Los felicito inmensamente. Muchas gracias a ustedes. Me quedo a sus órdenes, siempre, siempre, siempre a sus órdenes. Gracias de nuevo al colegio por esta confianza de permitirme compartir con sus papis. Y aprovechen su segundo de primaria y tercero de primaria, que es una edad preciosa con los niños, para que crezcan en el amor y la convivencia y que en las etapas más retadoras ustedes tengan mucho, 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 mucho colchón. Gracias. Y pues nada, ustedes ya me dirán si hacemos corte y queda. Mi contacto, mi nombre es Tamara Robles, así me encuentran en red social y mi teléfono es el 844, aquí se los pongo, 1010-751. Yo estoy en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Gracias, Tamara. Que tengas todos buenas noches. Muy bien. Gracias. Pues me despido, papás. Gracias. Mises, ¿me quieren decir algo? Buenas noches, Sí, papá. pronto, espero que pronto. Me ha sido de verdad imposible viajar a Celaya y a Irapuato y estos lugares. Estoy muy lejos. Ojalá pronto te tengamos Pero personalmente sí, con aquí el favor con de Dios. nosotros en la institución. Gracias, Tamara.
Perfecto. A descansar, familias. Den un abrazo muy grande a sus hijos y siéntanse orgullosos el día de hoy. Descansen, pues. Buenas noches, Gracias. papás. Gracias por su asistencia.